Pues vamos a continuar con termodinámica de equilibrio químico. Un poquito para acá, un poco más grande. Ahí se ve. Bueno. Ahí, ¿ok? Bien. Bien, para la siguiente parte lo que vamos a ver es básicamente balance general de energía en un sistema reaccionante y curva de equilibrio. Veremos por ahí algunos casos, que es sistemas isotérmicos y adiabáticos, y también veremos el cálculo por método numérico y método gráfico, ¿no? Posteriormente estaremos pasando a sistemas no adiabáticos y de ahí veríamos casos, ¿no? Con ciertos ejemplos, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de esta segunda parte? Bueno, ahora es aplicar el balance general de energía con un sistema en reacción, ¿ok? ¿Sí? A ver si sigo conectado. Sí, ok. Entonces, en la primera parte nosotros vamos a analizar lo que es el balance general de energía en un sistema reaccionante y su curva de equilibrio, ¿ok? Para sistemas isotérmicos y adiabáticos. Bien, si ustedes recuerdan un poco, nosotros habíamos hecho la curva que está del lado izquierdo, ¿verdad? Esta de aquí, ¿cierto? En donde prácticamente teníamos la constante de equilibrio en función de la temperatura, pero a su vez la constante de equilibrio es función del grado de avance, ¿verdad? Entonces, de manera indirecta tenemos que el grado de avance también es función, en este caso, de la temperatura, ¿cierto? Esto es para un sistema, este ejemplo de aquí es para un sistema en donde la reacción es exotérmica. ¿Se acuerdan de las curvas que hicimos, no? Si era la pendiente de cierto tipo, es exotérmica, y si es de cierto tipo es endotérmica, ¿verdad? De acuerdo a nuestro balance de energía general, por ahí recuerden ustedes un poco cuál es ese balance general de energía. ¿Qué ley de la termodinámica nos ayuda a determinar el balance general de energía? Exactamente, nosotros tendríamos que, después de despreciar energía cinética y potencial, llegaremos a que la energía interna es igual a el calor más trabajo, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros aplicamos en un sistema en donde hay una reacción y no consideramos el trabajo porque el volumen es constante, ¿verdad? Prácticamente estamos dejando a que esa energía interna sea igual al calor, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, el calor que proviene del sistema, o que nosotros necesitamos suministrarle al sistema, o que proviene del sistema en sí, o sale del sistema, está vinculado a la reacción en sí, ¿ok? Entonces esa delta, este calor que nosotros expresamos de la siguiente manera, ¿sí? Este calor va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a esa delta H, o calor de reacción, ¿sí? Sin embargo, esta delta H de reacción o calor de reacción tendría que sumar, cuando hay una reacción química, tendría que sumar la delta H de la reacción más los calores específicos, ¿sí?, de los constituyentes a la entrada y a la salida del reactor. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces nosotros tendríamos que sumar prácticamente la delta H de la reacción más la delta H a la entrada, ¿sí? O sea, perdón, a la salida, menos la delta H de reacción a la entrada. Todos estos son los constituyentes, ¿ok?
A ver. Bueno. ¿Por qué les comento de esta reacción que está aquí? De esta ecuación que está aquí abajo. Porque cuando nosotros tomemos en cuenta el grado de avance de la reacción, ¿sí? Vamos a poder llegar a la ecuación que está arriba. Esto de aquí. En donde esto de aquí es la delta H de la reacción a condiciones estándar por el grado de avance, ¿sí? Más la temperatura de entrada o la temperatura de referencia que nosotros consideramos aquí. Si vamos a tomar en cuenta la delta H de la reacción a 25 grados, esta temperatura es a 25. A la temperatura de salida. Aquí solamente se están cambiando los límites superior e inferior de la integral. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo en cuenta que la reacción se lleva a cabo de manera adiabática, ¿qué quiere decir que un sistema se lleva a cabo de manera adiabática? ¿Presión constante? A ver. Calor constante. Entonces, esa igualdad, esa suma que tenemos ahí, será igual a cero, si es adiabático. Si no tomamos que sea adiabático y estamos dejando que el calor salga de la reacción, o sea, del calor donde estamos llevando a cabo la reacción, salga al exterior, vamos a tomar en cuenta este calor, ¿sí? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Si es endotérmica, ¿qué necesita el sistema? ¿Que le suministre o que le saque calor? Que le suministre, ¿no? Ok. Entonces, al ser endotérmica, yo tengo que tomar en cuenta el calor para llevar a cabo la reacción, ¿sí? Y al ser exotérmica, libera calor, ¿no? El sistema por la reacción, ¿cierto? Entonces, tomo en cuenta el calor para retirar ese calor, irle retirando ese calor conforme avanza la reacción, ¿cierto? ¿Sí hasta ahí queda claro? ¿Sí? Y además nosotros tenemos la constante de equilibrio en función del grado de avance, ¿no? Entonces podemos tomarlo a 25 grados, una presión de una atmósfera, que son las condiciones de referencia, y de esta manera a esas condiciones estándar o de referencia que estamos en cuenta, evaluamos el grado de avance. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Nosotros ya podemos evaluar la constante de equilibrio a cualquier temperatura, ¿cierto? Tomamos ahí algunas consideraciones, nos hacemos la vida un poco más fácil. Decimos que el Cp, ¿verdad? Es constante, ¿cierto? Y tomamos en cuenta la delta H de formación también a esas mismas condiciones. Bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Era lo que yo les comentaba. Si el sistema ahora está a condiciones adiabáticas, yo coloco el cero, ¿sí? Porque no libero calor hacia el exterior. Coloco el cero, ¿sí? Y evalúo la integral. ¿Qué observan? Yo sigo teniendo la curva de equilibrio, epsilon, en función de la temperatura, pero esta es la temperatura de entrada de los constituyentes en el reactor. Y si yo quiero determinar el grado de avance, ¿sí? A condiciones adiabáticas, tengo que igualar a cero, ¿sí? Y teniendo esta en función del grado de avance junto con esta, puedo determinar a qué temperatura y cuál es esa condición de equilibrio del grado de avance en condiciones adiabáticas. ¿Ok? De acuerdo a nuestro gráfico, se sabe que la conversión adiabática es siempre menor que las condiciones isotérmicas. ¿Qué quiere decir? Cuando el sistema considera un proceso isotérmico. ¿Qué significa, chicos? ¿La temperatura qué? La temperatura no cambia, ¿no? Entonces, cuando yo mantengo una temperatura constante, ¿verdad?
El grado de avance isotérmico va a ser mayor que el grado de avance adiabático. ¿Ok? ¿Dudas en esto? Tal vez aquí no es muy complicado hasta que hagamos un ejercicio, ¿no? Entonces, lo vamos a partir en dos. Vamos a tomar en cuenta lo que ya hemos hecho con base en los cálculos anteriores. Vamos a optimizar en qué punto tenemos un mejor grado de conversión. Y en ese punto, posteriormente, en otro ejercicio, ahora sí tomamos en cuenta que este calor no vale cero. ¿Ok? Y hacemos el balance, ¿no? Nada más que espero que hayan traído sus calculadoras programables. ¿Sí? Entonces vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Dice, para la reacción, nosotros tenemos que 1 mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno nos da 2 moles de amoníaco. ¿Sí? Y nos dice determinar, ¿sí? O calcular la Kp a 723 Kelvin en alimentación estequiométrica. Ese sería el primer inciso. Y el segundo inciso es la composición de la mezcla gaseosa al alcanzarse el equilibrio a diferentes casos. Y tenemos el caso 1, 2 moles de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno. Ya tenemos un caso, solo que empecé con 2 y 3. ¿Cuál sería el primer caso? Cuando la alimentación es estequiométrico, ¿no? O sea, 1 a 3, ¿verdad? El segundo caso sería 2 a 3. El tercer caso sería 3 a 3. El cuarto caso sería de 4 a 3. Y en el quinto caso, la composición del aire y 3 moles de hidrógeno. Y en el sexto caso, 1 mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno y 0.5 moles de amoníaco. ¿Sí? El inciso C nos dice, ¿qué composición conviene utilizar para optimizar la producción de amoníaco? ¿Sí? Ok. Vamos a resolverlo, ¿no? Ok, nosotros tenemos primero que la reacción son 1 mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno y eso nos produce 2 moles de amoníaco. ¿Ok? Bien. Entonces nosotros colocamos nuestra reacción. Mejor más grueso. Sí. Nitrógeno gas más 3 moles de hidrógeno gas que nos produce 2NH3 en estado gaseoso. ¿Eh? Y empezamos a hacer nuestra tabla, ¿cierto? Primero vemos cuál es el coeficiente estequiométrico de cada uno. ¿Sí? ¿Cuál es el coeficiente estequiométrico del nitrógeno? -1, ¿no? Del hidrógeno, -3. Y del amoníaco, +2, ¿verdad? De este lado vamos a colocar la suma, ¿no? B total, ¿a qué es igual? -2, ¿verdad? Ok. Ahora vamos con las moles iniciales. Moles iniciales de la especie I a la entrada. La primera es el inciso A y nos dice que es una alimentación estequiométrica, por lo tanto es 1 mol, ¿verdad? 3 moles, ¿verdad? Y 0, ¿cierto? 0.
Ahora, ¿cuál sería las moles de la especie I? Sería 1 menos el grado de avance, ¿no? En el otro sería 3 menos el grado de avance. Y el último, 2 veces el grado de avance, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería las moles totales? 4 menos 2, ¿verdad? El grado de avance, ¿cierto? Bien. Y ahora la fracción mol de cada uno. ¿Cuál sería la fracción mol de cada uno? El primero sería, del nitrógeno, 1 menos el grado de avance. El segundo, ok. Y en el último, ¿sí? Bien. Entonces, ¿a qué es igual la constante de equilibrio? Ya por ahí tenemos desglosado en función de la presión, ¿cierto? ¿Sí? Sería la fracción mol del amoníaco, ¿verdad? Elevado al cuadrado, ¿verdad? Entre la fracción mol del nitrógeno, ¿verdad? Elevado a la 1 por la fracción mol del hidrógeno elevado al cubo, ¿cierto? Por la presión, ¿cierto? Esa presión va elevado a ¿qué factor? ¿Y cuánto sería? Menos 2, ¿no? Aquí podemos tener P entre P0, pero pues P0 siempre es una atmósfera, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, con base en esto, nosotros ya tenemos la constante de equilibrio, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que hacer es evaluar, ¿sí? A 723 Kelvin, ¿verdad? Esta KP, ¿sí? KP a 723 Kelvin. ¿Ahí cómo le hago? Ya les ayudé. Entonces, ¿cómo calculamos la KP a 723 Kelvin? Bueno, tenemos dos opciones, ¿no? Como lo hicimos en uno de los ejercicios. Si consideramos la delta H constante, ¿verdad? La delta H de formación constante, o si la consideramos una función de la temperatura, ¿verdad? Vamos por el fácil, ¿no? En el otro, pues sí hay que hacer un poquito más de trabajo porque hay que integrar, pero vamos a hacernos la vida fácil, ¿no? En casa podemos hacer el otro, ¿ok? Entonces, para calcular la constante de 723, ¿qué ecuación utilizamos? ¿Mm? ¿Sería el logaritmo? ¿El logaritmo de Kp? Exacto. Ujú. Entonces, ¿qué datos necesitamos para poder hacer esa integral?
Entonces, es nitrógeno, gas, hidrógeno, gas, gas. ¿Qué datos? Pues en una ecuación tenemos que pues es el cambio de energía Ujú. que podemos tener delta G. Ok. Entonces nosotros debemos de ir a las tablas y buscar la delta G de formación, ¿verdad? Esta está en kilojoules, como la -1, y la delta H de formación en mismas unidades, ¿no? Entonces, para el nitrógeno, en estado gaseoso, como es una sustancia pura, la delta H de formación y la delta G de formación es 0. Para el hidrógeno, lo mismo, 0 y 0. Y para el amoníaco, en fase gas, menos 45.94 y menos 16.5. ¿Sí? Entonces, antes de calcular esto, calculen la delta H de reacción, ¿sí? Y la delta G de reacción. Vamos a dejar la expresión. Entonces, la delta H de la reacción, de acuerdo a la ley de Hess, pues es uno negativo del nitrógeno, ¿verdad? Es menos la delta H de formación del nitrógeno, menos 3 veces la delta H de formación del hidrógeno, ¿verdad? Todo eso sigue siendo 0. Y eso es igual a 2 veces la delta H de formación ¿de quién? Del amoníaco, ¿verdad? Y del otro sería lo mismo, ¿verdad? La delta G de formación del amoníaco. Esto en fase gas, ¿no? Está fácil, ¿no? ¿Cuánto les da? Menos 33, 91.88. Esta tiene unidades de kilojoules sobre mol a la -1, kilojoules sobre mol a la -1, ¿verdad? Ahora, para que nosotros podamos calcular el logaritmo natural de la K de equilibrio, ¿verdad? Esto es igual a menos delta G de la reacción entre RT, ¿verdad? Y esto, entonces esto debe de estar en unidades de joules, ¿verdad? 91.88 por 10 a la 3 entre 8.314 por 298.15, ¿sí? Uh-huh. ¿Cuánto les da? ¿Sí? ¿A todos les da igual? 37.07. Uh-huh. ¿Sí? La temperatura es 248.5. Sí. Pero ¿qué edad estaban buscando a los 723? Todavía te vamos para allá. ¿Por qué no pasa a poner, ¿cómo te llamas? Compañero. ¿Cómo te llamas? Jesús. ¿Jesús? Pasa a poner la ecuación que debemos de resolver, Jesús. La de, para el cambio de una temperatura diferente a la constante de equilibrio de 25 grados. Sí. Ahí al lado, ahí sí. Habíamos dicho que eso era el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Pon ahí la temperatura como su índice.
¿Qué dijimos? 723, ¿verdad? Sí, menos el logaritmo natural de la constante de equilibrio, ¿sí? A 298.15, ¿eh? Ujú. Y eso es igual. Ajá. Ahí el igual porque le pusiste menos. ¿Se da? Ah, ok, bien. Palomea, ¿cuál es el que estamos calculando? Ese es el que vamos a calcular al final. Hoy ahorita es ese. Ok. Y ya tenemos el delta H de la reacción a 298 también, ¿verdad? Ok. Entonces, gracias, Jesús. Entonces, nosotros debemos ahora expresar el logaritmo natural de la constante a 723, ¿verdad? Que es igual a 37.07, ¿sí? Menos, de acuerdo al cálculo que nos colocó ahí Jesús, menos, menos el valor de la delta H de la reacción, pero como el valor es negativo, ¿verdad? Lo vamos a poner positivo, ¿verdad? Sería entonces 33 por 10 a la 3, ¿verdad? Entre 8.314 que multiplica el inverso de quién con quién. Ahora sí, 723 menos 1 entre 298.15, ¿verdad? Profe, pero el 37.07 todavía no tiene aplicado el logaritmo. Del lado derecho de la igualdad es el mismo, logaritmo de la constante de equilibrio. ¿Sí? ¿Sí ven? O sea, aquí es logaritmo natural de la constante de equilibrio, ¿verdad? A 298.15. Y de acuerdo a la ecuación que nos puso Jesús, que ya habíamos hecho esa integración, pues es logaritmo natural de esa misma constante de equilibrio. ¿Sí? Ahora, recuerden que eso es considerando la delta H de reacción constante, ¿verdad? ¿Se acuerdan que también colocamos por ahí qué pasaría si la delta H de la reacción no fuera constante, o sea, una función de la temperatura? Y dijimos que necesitamos tener una ecuación de función de estado, ¿verdad? O sea, esa delta H debe ser función de la temperatura, ¿verdad? Y es una ecuación polinómica, ¿cierto? Por eso les digo, para no hacernos tan pesado el cálculo, en estos casos consideramos que es constante, pero sabemos que podemos cambiar esa delta H, ¿sí? Ahora, sí se vuelve complejo porque si ustedes van acá, hay que calcular la delta H, esta delta H de formación, en función de quién, en función de la temperatura, para cada una de las especies. Ahí está fácil, ¿no? Sería 2 veces la delta H de formación, ¿sí? En función de la temperatura del amoníaco. Y eso lo sustituimos en la integral, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿cuánto les da? El logaritmo natural de K a 723. 29 punto. 24.71.
¿Sí? ¿A todos les da igual? ¿Sí? ¿Sí? 8.314. ¿Sí? Y ahora sí, la constante. Ahora sí, sáquenle e elevado a 29.2471. ¿Sí? ¿Cuánto les da? ¿Se les da eso? 5.03 por 10 a la 12. ¿Sí? Bueno, ya tenemos a 723 la constante de equilibrio, ¿verdad? Ahora, con nuestra ecuación anterior, ¿cierto? Esta de acá, ¿sí? Vamos a colocar que esto es igual, o sea, esta acá, a 723 es igual a Y del amoníaco elevado al ¿qué? Al cuadrado, ¿verdad? Entre Y del nitrógeno por Y del hidrógeno elevado al cuadrado, ¿cierto? Al cubo, perdón. Por la presión a la menos 2, ¿verdad? Aunque el ejercicio no nos los dice, ¿verdad? A qué presión estamos, ¿no? Vamos a poner que la presión es 1, ¿sí? 1 atmósfera, ¿no? Para efectos de cálculo. Entonces, esta acá sería igual, ¿no? Nada más que sin la presión, ¿no? Y entonces esto es igual a 5.03 por 10 a la 12, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora lo que hay que hacer es sustituir la fracción mol que está en función del grado de avance en esta ecuación y resolver. Entonces sería 5.03, les voy a ayudar, 5.03 por 10 a la 12 es igual a ¿qué? La fracción mol del amoníaco habíamos dicho que era 2 veces el grado de avance entre 4. Ajá. Todo esto elevado a ¿qué? Al cuadrado, ¿verdad? Lo otro está a la inversa, ¿cierto? 4 menos 2 por el grado de avance entre, para el nitrógeno, entre 1 por 1 menos el grado de avance, ¿cierto? ¿Sí? Y el otro sería igual, como es al cubo, lo puedo pasar a la menos 3, ¿verdad? Y lo invierto, ¿cierto? A ver,
califiquen la matemática, ¿ok? 3 menos 3 veces el grado de avance entre 4 menos 2 veces el grado de avance, ¿sí? ¿Sí estoy bien? ¿Sí? Sí, ¿no? O sea, solamente pasé el Y del hidrógeno, ¿verdad? Elevado a la menos 3, ¿cierto? Entonces, rearreglando eso, yo puedo dejar 2 veces el grado de avance entre 4 veces menos 2 veces el grado de avance, esto elevado al cuadrado por, no voy a simplificar el último, ¿sí? Como esto es a la menos 3 y el otro es a la menos 3, tanto arriba como abajo, puedo escribirlo al revés, ¿no? 4 menos 2 entre 3 menos 3 el grado de avance. Y esto, ahora sí el cubo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, 2 veces el grado de avance, esto elevado al cuadrado, entre 4 veces menos 2 veces el grado de avance, elevado al cuadrado, por 4 menos 2 veces el grado de avance, entre 1 menos el grado de avance, por 4 veces menos 2 veces el grado de avance, elevado al cubo, entre 3 menos 3 veces el grado de avance, elevado al cubo, ¿cierto? Y ahora 3 más 1, que es este de aquí, 4, ¿verdad? 4 menos 2, 2, ¿no? Entonces sería 2 veces el grado de avance elevado al cuadrado por 4 menos 2 veces el grado de avance elevado al cuadrado, ¿cierto? Todo esto entre 1 menos 3, digo 1 menos el grado de avance por 3 menos 3 el grado de avance. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Puedo simplificar todavía más? 1 menos 3 puede ser 3, o sea, 3 menos 3 veces el grado de avance puede ser igual a 3 por 1 menos el grado de avance, ¿verdad? Entonces, esto puede ser igual a ¿qué? 2 veces el grado de avance, todo esto elevado al cuadrado por, también esto lo puedo simplificar, ¿no? Si saco el 2, 4 menos 2 veces el grado de avance será 2 menos una vez el grado de avance, ¿cierto? Entonces, como esto está al cuadrado, el 2 pasa a ser 4, ¿no? 4 por 1 por 2 menos elevado al cuadrado. Y este de acá, 1 menos el grado de avance por 3 al cubo, ¿cuánto es? 27, ¿verdad? Por 1 menos 3 veces el grado de avance. ¿Sí? Seguimos, ¿no? Esto... Ay, aquí me equivoqué. Sí, está. Ahí, ¿no? Y eso elevado al cubo, ¿cierto? Entonces quedaría 2 elevado al cuadrado es 4, 16, ¿cierto? 27 por... Como este está el primero del lado izquierdo, está elevado al cuadrado, yo puedo poner grado de avance por 2 menos grado de avance elevado al cuadrado, ¿cierto? Y del lado de abajo, 1 menos el grado de avance elevado a la cuarta. Ahí está, ¿no? Bueno, creo que es lo más que podemos simplificar, ¿cierto? Ahora sí, hay que resolver esta ecuación. Y este valor dijimos que era 5.0.
0,3 por 10 a la 12, ¿verdad? Ahí está. En estas condiciones, aquí es igual el grado de avance en el equilibrio. ¿Qué no hace el inciso A? Entonces podemos ir haciendo una tablita, ¿no? Vamos a empezar con el caso 0, ¿no? Caso 0, caso 0. Y de aquí determinamos cuánto vale el grado de avance en el equilibrio y cuánto vale Y del amoníaco. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a poner caso 0, ¿no? Y luego caso 1, que sería el de 2 moles y 3 moles de hidrógeno. Caso 2, y así hasta el 5, ¿no? Ahora, ¿qué es lo único que va a cambiar? Nosotros ya tenemos la constante de equilibrio 723. Y habíamos dicho que para efectos del cálculo lo tomaríamos a una atmósfera, ¿no? De presión. Entonces, a esas condiciones de 723 Kelvin y una presión de una atmósfera, vamos a ir nuevamente, esto ya lo tenemos, ¿sí? Vamos a ir solamente cambiando, ¿sí? ¿Cuánto nos da el grado de avance, no? Pero, ¿cómo lo cambiamos? Cuando tengamos en la alimentación 2 mol y 3 mol. ¿Y en dónde va a cambiar eso? Este va a ser el mismo, ¿no? Pero lo que está del otro lado es lo que va a cambiar. Porque al inicio dijimos que era estequiométrico 1 a 3, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora si son 2 moles de nitrógeno? Pues entonces son 2 y 3. Entonces tenemos que volver a hacer la fracción mol con base ahora con la alimentación que ya cambió. ¿Sí? Entonces vamos a regresar a la tabla, ¿ok? A la primera tabla, ¿no? En el caso 1, ¿verdad? ¿Cuántas moles
de nitrógeno estoy alimentando? 2, ¿verdad? 2. Y del hidrógeno, 3, ¿verdad? Y del amoníaco, 0, ¿cierto? Y ahí las moles de la especie, por ejemplo, para el primero, que es el caso del nitrógeno, el primero del lado izquierdo, ¿eh? ¿Cómo quedaría? 2 menos, ¿no? Una vez, ¿cierto? Y del nitrógeno, digo, del hidrógeno, ese queda igual, ¿no? ¿Sí? Y este, igual, ¿no? ¿Sí? Y las moles totales, 2 más 3, 5, ¿no? 5 menos 2 veces el grado de avance, ¿verdad? Y la fracción mol ahora, 2 menos el grado de avance entre 5 menos 2 veces el grado de avance, ¿verdad? Y el otro, 3 menos 3 veces el grado de avance entre 5 menos 2 veces el grado de avance. Y el último, 2 veces el grado de avance entre 5 menos 2 veces el grado de avance. Y está el caso 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya les dio el primero? Ajá. ¿Cuánto te da? 0 punto, o sea, casi 1, ¿verdad? Ok, el grado de avance en el primer caso, o sea, en el caso 0, es 0.9999, ¿no? ¿Cuánto vale la fracción mol del amoníaco? De acuerdo a lo que tenemos acá, es 2 veces 0.99 entre 4 menos 2 veces 0.99, ¿no? Pero todo eso va elevado al cuadrado o ya no. No, ya no, no. No, porque acuérdate que es la fracción mol del amoníaco. Acá está.
.65. Punto 65. Ok. Ahí está. Y así tenemos que ir, ¿no? El caso 1 ya lo tenemos, ¿no? Ya por ahí pusimos la ecuación, ¿no? Sí, con punto 99 todo les da punto 65. 0.98 más o menos, ¿no? Pero aquí, en la fracción, a ver, verifiquen, dos veces el grado de avance entre 4 menos dos veces el grado de avance. 0.98. Ok, verifiquen nada más, ¿no? Ah, con el siguiente. ¿Sí? 0.98. Verifique ahí nada más, ¿sí? ¿Sí? Ok. Entonces, en el siguiente ya tenemos la ecuación, ¿verdad? O sea, ya tenemos las fracciones moles. Aquí está. En el caso 1, ¿no? 2 menos el grado de avance entre 5 menos 2 veces el grado de avance, ese es para el hidrógeno. 3 menos 3 veces el grado de avance entre 5 menos 2 veces el grado de avance, ese es para el hidrógeno. Y 2 veces el grado de avance entre 5 menos 2 veces el grado de avance es para el nitrógeno, ¿verdad? Ahora, reduzcan lo más que puedan la ecuación y ya así les simplifican la vida también en la calculadora. Y ahorita pasan a poner cómo les queda para el caso 1 la ecuación de la constante de equilibrio en función de el grado de avance o la coordenada de reacción. ¿Ya tiene la expresión para el segundo, el caso 1? ¿No? ¿La expresión? ¿Todavía no? No, todavía. Ok. Ya tenemos la ecuación general, ¿verdad? Esa ecuación general está aquí, ¿cierto? ¿No? Nada más vayan sustituyendo. Sí, para el segundo caso.
Ay, me queda 31%. ¿Qué se puede? ¿Se puede? ¿Hay forma de factorizar más? Ajá, ajá. ¿Sí? Ok. ¿Ya les quedó la expresión? En el caso 2 o en el caso uno. Nuestra expresión sería el lápiz.
Este es caso 0, ¿verdad? Caso 1, mismo valor, 5.03 por 10 a la 12 es igual a Y del amoníaco 2 entre 5 menos 2 veces. Elevado al cuadrado, ¿verdad? Luego tendríamos el del hidrógeno, ¿cierto? El del nitrógeno, ¿no? 5 menos 2 veces entre 3 menos 3 veces. ¿Sí? Y luego el del hidrógeno, ¿verdad? 5 menos 2 entre 2. Ah, no estoy. 3 menos 3 entre 5 menos 2, ¿no? Y acá lo puse mal, vean. El del nitrógeno es 2 menos el grado de avance. ¿Sí? Y el otro es 3 menos 3 veces el grado de avance entre 5 menos 2 veces el grado de avance. Esto va a la menos 3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, 2 veces el grado de avance entre 5 menos 2 veces el grado de avance. Todo esto elevado al cuadrado por 5 menos 2 veces el grado de avance entre 2 menos el grado de avance por 5 menos 2 veces el grado de avance elevado al cubo entre 3 menos 3 veces el grado de avance elevado al cubo, ¿verdad? 3 más 1 son 4, menos 1 que está a menos 2 es 2, ¿verdad? 2 veces el grado de avance elevado al cuadrado por 5 menos 2 veces el grado de avance elevado al cuadrado. Todo esto entre 2 menos el grado de avance por... Ahí está, ¿no? Y ahí lo podemos ir simplificando, ¿no? ¿Sí? Creo que ya no se puede simplificar más porque el 5 es impar, ¿verdad? Solamente podríamos simplificar este de acá, pero... Ah, exactamente. 4 sobre 27, ¿verdad? Es lo único, ¿no? Entonces, esto sería igual. Voy a aumentar un poco más esto que no se alcanza a ver. 4, ¿sí? 2 por 2, 4, entre 27 multiplica al grado de avance, que multiplica 5 veces menos 2 veces el grado de avance, al cuadrado, ¿verdad? Todo esto entre 2 veces menos el grado de avance, que multiplica 1 menos el grado. ¿Sí? Y ahora sí ya tienen el caso 1, ¿eh? ¿Cuánto daría el caso 1? El grado de avance en el equilibrio. Aquí pues no se alcanza a ver. Ahí está, ¿no? Caso 1. No, estoy quedando sin batería.
aquí hay un paréntesis. Ahí está. Sí, 5.03 por 10 a la 12 por 27 entre 4 es igual a todo eso, ¿no? Y de ahí evaluamos en el equilibrio, ¿no? También. Y entonces es muy probable que nos dé 0.98. Si nos da el mismo valor, ¿verdad? ¿No? ¿Cuánto? 765. ¿Cómo? Sí, es esto, ¿no? Ah, sí. Exactamente. Muy cierto. No nos va a dar lo mismo porque la fracción mol ya cambió, ¿no? ¿Cuánto les da? Seguiríamos con el caso 3, ¿verdad? 4 moles de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno. Caso 2, perdón. 3 y 3, o sea, una relación 1 a 1, ¿no? Caso 2, 3 moles de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno. Una relación 1 a 1.
Eso no te lo puedo decir hasta que no hagamos los cálculos. Aquí concuerda que van dos que nos está dando igual, ¿no? Probablemente eso cambie cuando tengamos ahora diferencias, ¿no? En el caso 4 y en el 5. ¿Por qué? Porque en el caso 4 tenemos aire. ¿Y cuál es la composición del aire? ¿Cuánto? 71. 70 y 79 moles de nitrógeno por lo que resta de oxígeno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tomar en cuenta ahora cuando alimentemos, cuando hagamos nuestro balance. ¿Cuántas moles estoy alimentando de nitrógeno? ¿Cuántas moles estoy alimentando de oxígeno? ¿Y cuántas moles están reaccionando de hidrógeno, verdad? Fíjense que nos podemos acercar con el reactivo limitante, ¿no? En el caso 2, 3 entre 1 es 3, ¿no? Y 3 entre 3, 1, ¿ah? ¿Quién sería el reactivo limitante? La del hidrógeno, ¿ah? Entonces, es muy probable que en el caso 2 volvamos a tener punto 99. Sí, 3 moles de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno, ¿no? Y en el caso 3, 4, 3, ¿va? 3 entre 3 es 1, 4 entre 1 es 4, sigue siendo el hidrógeno, ¿va? Probablemente nos vuelva a dar punto 99, ¿no?
Y en la composición del aire, ahí sí es interesante. En la composición del aire habíamos dicho que era 79%, ¿no? Si ponemos una base de cálculo de 10 moles, sería 7.9, ¿no? Entonces, toman en cuenta una base de cálculo de 10 moles, 7.9 de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno. ¿Quién sigue siendo el reactivo limitante? El hidrógeno. En el caso del el último, una mol de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno más 0.5 de amoníaco, ¿sí? ¿Quién sería ahora nuestro reactivo limitante? Porque ahora sí estamos alimentando amoníaco. 1 entre 1 es 1. 3 entre 3, 1, ¿verdad? Y un medio entre 2, un cuarto, ¿no? Entonces es muy probable que en el caso 5 no sea 0.99. ¿Sí? Pero bueno, lo tienen que comprobar haciendo el cálculo, ¿verdad? Si nuestras hipótesis son correctas, ¿cierto? Creo que ya, pero ¿Ya? no sé si quedó bien. Ajá. Sería 3 a 3, ¿verdad? 6 menos 2. Aquí te faltó el grado de avance. Ah, sí. Grado de avance. 3 menos 3 para el hidrógeno, ¿eh? 3 menos el grado de avance. Ajá. Nada más que aquí pusiste 3 nitrógenos. Sí, no, es 1. tres. Es la reacción sigue siendo la misma. Ah, sí, lo que cambian son los Sí, moles. los moles a la entrada. ¿Sí? Es decir, 3 menos, o sea, 3 menos el grado de avance, 3 menos 3 veces el grado de avance, y aquí es 2 veces el grado de avance. Y el total es 3 más 3 son 6, menos, ya habíamos calculado este menos 2 por el grado de avance, ¿no? 3 menos el grado de avance entre 6 menos 2, ok, 3 menos 3, el grado de avance entre 6 menos 2, ajá, y 2 veces el grado de avance menos 6 menos 2, ¿no? ¿No te dice el sanitario? Sí, sí, ok. Este aquí es el cuadrado, ¿eh? Este de aquí es este, ¿eh? Ajá. Y este de aquí,
3 menos 3 veces entre... Ok, 6, ajá. Este y este, 3 es a la cuarta. Normalmente este se va, ¿no? Queda al cuadrado, ¿no? Ok. El 6 menos 2 queda al cuadrado. 3 menos 1, ajá, ajá. Sacaste aquí el 2, ¿verdad? Ok. Este con este quedaría uno solo, ¿verdad? Sí. Y este queda igual. Sí, sí, ¿verdad? 27. Ajá. Sí. Entonces, pasa a ponerlo en el pizarrón para que lo escribamos todos. Ok, en el caso 2. Sí. Sí, ahí abajo. 5.03 por 10 a la 12 es igual a... Ok, 16 sobre 27 multiplica, ¿sí? El grado de avance al cuadrado por 1, 3 menos el grado de avance entre 1 menos grado de avance al cubo. ¿Ok? Entonces en el caso 2, ya tenemos ahí la expresión. ¿Cuánto nos daría el grado de avance? En principio, pues esperaríamos que de acuerdo al reactivo limitante, volviera a dar de cercano a 1, ¿verdad? Sí, sí, sí. De acuerdo con lo que puso tu compañero. ¿Y cuánto daría entonces la fracción mol del amoníaco? Que ya ahí sí ya cambió, ¿no? Vamos a poner aquí la fracción mol del amoníaco. ¿Cuál es la expresión? ¿Cómo te llamas? Daniel, ¿cuál es la expresión? Dos veces entre... Ahí está. ¿Ok? Ok. Parece que vamos a la baja, ¿no? Ajá. Sí está bien, según lo que yo revisé, nada más verifica, pero sí es uno menos el grado de avance elevado al cubo. Sí, porque por ahí factoriza 3 menos... ¿3 menos qué? Menos el grado de avance, ¿verdad? Ajá.
Y este de acá sí es al cubo, ¿ah? Ajá. Este viene de... Ah, sí, porque este es 3 menos 3, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, con eso ya, mande. ¿Esos son 16? Sí, con eso hemos... híjoles, con eso llegamos hasta el caso 2, ¿verdad? Seguiremos con el caso 3, ¿verdad? El caso 3 es 4 moles de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno, ¿verdad? Y volvemos a hacer lo mismo, ¿cierto? Caso 3, esperaríamos un aproximado de 0.99, ¿no? Por la alimentación estequiométrica, perdón, por la alimentación y con base en el reactivo limitante, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Ok, le voy a creer y ponemos la expresión, ¿ok? ¿Cuál sería la expresión para el caso 3? 5.03 por 10 a la 12. ¿A qué será igual? Ah, bueno, es que yo metí Toda la ecuación. toda la cosa para que vean. Bueno, simplifique la ecuación. Y aprovechando que le da 0.99, ¿cuánto le resulta la fracción mol del amoníaco? Dígame la expresión de la fracción mol del amoníaco. 3, ¿el del amoníaco o ya la expresión? Sí. ¿Cuál sería la fracción mol del amoníaco en el caso 3? ¿Ya el valor? No, la expresión. Ajá. En función del grado de avance. Bueno, 3. 2 veces el grado de avance entre 7, ¿verdad? Menos 2 veces el grado de avance, ¿verdad? ¿Ya me entendió? Ya. Ok. ¿Cuánto le da la fracción mol con eso? 0.39. ¿Y cuál debería de ser la expresión ahora sí de la constante de equilibrio en términos de el grado de avance? Este de aquí. ¿Alguien la tiene? Todavía no. Bueno, ya su compañera nos adelantó que el grado de avance en esa es exactamente igual a 0.99, pero ha disminuido notablemente la fracción mol, ¿verdad? Del amoníaco producido. Podemos continuar, les digo, en el caso 4 tomen una de cantidad molar total de base de cálculo de 10 y consideren cuál es la composición del aire. Ahí subiría, ¿no? 7.9 dijimos, ¿verdad? 7.9. Entonces estaríamos prácticamente disminuyendo considerablemente otra vez. Probablemente nos dé lo mismo porque son 3 moles de hidrógeno. Nos dé exactamente lo mismo en el caso 4 de 0.99, pero ahora la fracción mol del amoníaco disminuiría, ¿verdad? Y en el caso 5 sería una mol de nitrógeno más 3 moles de más 3 moles de hidrógeno más la mitad del amoníaco, ¿verdad? Entonces ahí las moles totales serían una mol más 3 moles más un medio, ¿no? 1, 2.5, 5.5, ¿verdad? Moles totales en el caso 5, ¿no? 4, sí, 4.5, tienes razón, ¿no? Ok, en el caso del aire hay que tomar en cuenta también al oxígeno.
¿Sí? Porque acá 7.9 y lo que resta para 10 es 2.1, ¿ah? 2.1. Entonces, en las moles iniciales, totales, ¿verdad? Es 7.9, o sea, 10 moles más 3. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Sí ya? Yo digo, son 10 moles totales de la composición del aire, ¿no? De ahí son 7.9 para el nitrógeno y 2.1, ¿verdad? 2.1 para el oxígeno, ¿eh? Sumando esos dos, me vuelven a dar 10. Más 3 moles de hidrógeno, 13 moles de hidrógeno. Esas son las moles totales, ¿verdad? Iniciales, ¿sí? Pero eso lo tendríamos que sumar junto con lo demás, ¿verdad? Como lo hemos hecho con las fracciones moles, ¿no? ¿Sí? Para ir determinando cada uno de esos valores. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces veríamos, pues, con base en esto, con esos primeros 4 casos que ya tenemos, ¿cuál sería el mejor? El primero, ¿verdad? Pues es el más cercano a la conversión total, ¿cierto? Ahora, tomando en cuenta que tenemos una presión de una atmósfera. Si yo aumento la presión, ¿verdad? Y mantengo la misma temperatura, puedo volver a hacer el análisis y determinar a qué presión, a la misma temperatura, voy a poder tener una mayor conversión. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros tomamos en cuenta que era una atmósfera. Podemos ponerle 2, 3, 4 y volver a hacer el análisis, ¿verdad? ¿Dudas, chicos? Terminan estos dos últimos cálculos, ¿no? En la siguiente clase nada más verificamos cómo queda la expresión de la constante de equilibrio en términos del grado de avance y cuál sería la expresión de la fracción mol, ¿no? Digo, la fracción mol del amoníaco, ¿sale? Entonces, con estos casos, pues podemos decir que el primero es el mejor, ¿no? Hasta el tercero llevamos que el primero es el mejor. Porque en el primero tenemos 0.98 fracción mol de conversión, ¿sí? Ahora, antes de que se vayan, bueno, ya es la hora. Copien eso, ¿no? Para que lo podamos resolver la siguiente clase. Este sí ya es con balance de energía. Dice, un quemador opera mediante la combustión de metano, que se alimenta a un gasto molar de 10 moles por segundo y una temperatura de 70 grados centígrados. También se alimenta aire, 21% mol de oxígeno, 79% mol de nitrógeno, a una temperatura de 25 grados y un gasto molar de 100 moles por segundo. La eficiencia del quemador es tal que la reacción de combustión se lleva a cabo con una conversión del 90%. Punto y seguido. A la salida del quemador se tiene una corriente con los reactivos no consumidos, los productos de la reacción y el nitrógeno del aire. La reacción de combustión es, ya nos dan, ¿no? Metano más oxígeno, CO2 más agua, ¿no? Calcular el gasto a la que se debe remover el calor producido en kilowatts para que los gases a la salida abandonen el quemador a 200 grados.